Les doy la bienvenida. Muchas gracias por conectarse de manera puntual. Pregunta, ¿pueden ver mi pantalla? Ahorita debe de verse en negro. Sí se puede ver. Sí, yo Excelente. también. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar. Y este curso me gusta empezarlo con la siguiente reflexión. Una producción esbelta inicia con una ingeniería robusta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cuando estamos en nuestros trabajos en la industria y siempre se menciona este tema de tiene que ser lean manufacturing, nuestra producción tiene que ser tan esbelta como posible, que a prueba de errores y demás? Y es importante y de hecho es una aproximación correcta, ya que pues hoy en día existen tantos retos en el sector industrial que si no tuviéramos este enfoque, pues tal vez financieramente ni siquiera sería viable, sin contar otras condiciones medioambientales, laborales, qué sé yo. Sin embargo, y aquí a riesgo de caer en el dicho de quien tiene un martillo a todo le ve cara de clavo, ¿sí? Yo me he desarrollado en el campo del desarrollo de productos. De aquí viene esta reflexión. Está muy bien tener una producción esbelta, es el objetivo, pero el reto principal para tener esa producción esbelta es que el producto cuente con una ingeniería robusta. Si el producto no ha pasado por un proceso adecuado de desarrollo o de implementación de ingeniería, este objetivo de producción esbelta simplemente se queda en un sueño, se queda en palabras vacías que tendrán que ser cubiertas por medio de los clásicos budgets o bolsas para gastos imprevistos o costos de optimización. Y no va por ahí, ¿vale? Entonces, les doy la bienvenida a este curso de Fundamentos de Análisis de Tolerancias. Yo soy Alejandro Aguilera. Muchos de ustedes ya me conocen, les agradezco porque, bueno, ya son exalumnos, ¿no? De otros cursos que hemos impartido. Para los colegas nuevos que se están integrando, pues de nueva cuenta, bienvenidos. Me refiero a que se integran a nuestra comunidad o que simplemente están aquí porque quieren saber más sobre qué vamos a ver en este curso. Me presento, soy Alejandro Aguilera. Yo estudié Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional. Tengo estudios de posgrado, principalmente en sistemas de manufactura y estrategias de calidad, y por azares del destino les debo de confesar que me especialicé en el área de Dimensional Management. Pregunta rápida, ¿alguno de ustedes la ha escuchado, este tema de Dimensional Management? En general, el Dimensional Management es una disciplina, más metodología, que se enfoca en garantizar que un producto que vamos a desarrollar y a fabricar cumpla con los requerimientos de especificación que avalan la función del producto, su calidad, siempre alineándose con las capacidades de manufactura y ensamble. ¿Para qué? Para lograr que ese producto sea funcionalmente hábil y además sea financieramente asequible. Entonces, esta actividad de Dimensional Management lo que hace es valerse de diferentes procesos o actividades para lograr su objetivo, como es el análisis de función del producto, el trabajo dentro de equipos de ingeniería concurrente, la elaboración de diferentes análisis enfocados principalmente al estudio de la variación dimensional de piezas y cómo esta variación dimensional puede llegar a afectar al producto. Más adelante vamos a ver diferentes fuentes de variación. Y para llevar a cabo todos estos análisis, también utiliza o aplica metodologías como son el tolerado geométrico y dimensional, ya sea GD&T o GPS, dependiendo el tipo de producto o la organización que lo aplica.
También utiliza diferentes herramientas de simulación y de análisis numérico para tratar de describir los fenómenos de variación y todo lo que hay alrededor de esto, así como de disciplinas como el control estadístico de procesos para trabajar también con esas fuentes de variación real que se están presentando en las líneas de ensamble de los productos o simplemente en el proceso de manufactura de algún producto de fabricación única. A grandes rasgos, eso es el Dimensional Management. Lo que hacemos es, a partir de lo que se espera del producto, de nuestros presupuestos y demás, vamos a utilizar una serie de herramientas para garantizar, a través del detallado dimensional de los componentes, que ese producto que vamos a armar se pueda armar bien y a la primera dentro del presupuesto. Ese es un resumen muy rápido de lo que es el Dimensional Management. Y pues debo de confesar que tuve la fortuna de encontrar esta disciplina, porque además me encanta, me gusta mucho, y pues bueno, debo decir que curiosamente toda mi trayectoria profesional me llevó a eso. Yo solo he tenido 4 trabajos en la vida. Inicié en el sector industrial como técnico en el electromecánico, y algunas de las cosas que desarrollaba ahí como novato era el ajuste de refacciones. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando llegaba cierto lote de bujes, unos bujes plásticos, me acuerdo, siempre la actividad, como saben, ¿no? Muchas veces pues hay que pagar derecho de piso o simplemente si eres el nuevo, el que está más abajo en el escalafón, pues te tocan las actividades más aburridas o menos sofisticadas. Y en este trabajo, una de esas actividades que me tocó fue la de ajustar bujes plásticos. Eran una serie de bujes que iban a alojar una serie de pernos, pero el problema es que estos bujes había cierta vibración. Entonces se colocaban estos bujes plásticos para fijar bien el perno y que no existiera esa vibración y tampoco existiera ese ruido. Y me acuerdo que llegaban los lotes así de miles de bujes y mi chamba era esa, con una lija empezar a ajustar los bujes. ¿Por qué? Porque siempre los pedían de diámetro más pequeño, según mis jefes en ese entonces, para garantizar que por medio de un retrabajo, ¿sí? Que era el que yo tenía que hacer, se garantizara que el perno, sin importar en qué dimensión viniera, o si ya tuviera desgaste, pues cuando se insertara, pues no tuviera ese juego. Y en ese entonces, ese jefe me dijo, pues lo tienes que hacer porque las piezas, imagínate, esa fue la explicación que me dio. Imagínate, son millones de bujes que hacen. ¿A poco tú crees que pueden controlar siempre que venga en su diámetro nominal? Y en ese entonces, a mis 20 y tantos años, 21, 22, me hizo sentido. Pues sí, pues es complicado los procesos de manufactura y demás. Y con eso me quedé. Ese fue mi primer contacto con el tema de tolerancias. No me di cuenta, nunca me explicaron, sí, me explicaron el motivo de, pero pues no me explicaron que realmente ahí había un tema de tolerancias. Posteriormente, trabajé con las desarrollando vehículos aéreos y curiosamente, ya como ingeniero, ahí tuve la oportunidad de desarrollar diferentes prototipos que probábamos y mandábamos a hacer. Curiosamente, el proveedor que nos maquinaba todos los componentes siempre nos entregaba el producto armado. Sin embargo, la situación que venía es que cuando los intentábamos desarmar para medir las piezas, pues nos costaba mucho trabajo. Total, las medíamos, estaban en tolerancia, porque en ese entonces pues yo tomaba una norma ISO, ¿cuál era una norma de tolerancias lineales general? Y pues con eso yo había tolerado todos los componentes de este producto. Y a la hora de la hora, resulta que nos lo entregaban, el producto estaba armado, se veía bien, pero lo desarmábamos, medíamos, las piezas estaban en especificación, en las tolerancias que yo había definido con base en mi estándar, pero cuando las queríamos armar no se podía.
ya no las podíamos volver a armar. Y pues preguntándole al proveedor, oye, pues ¿cómo le hiciste? Ah, pues es que en cuanto sacaba la pieza de la fresa o de donde sea, la insertaba, luego la ensamblaba. Es decir, estaban metiendo una pieza caliente dentro de una pieza fría. Ya se imaginarán por qué a ellos sí les ensamblaba y cuando nosotros queríamos desarmarlo, pues simplemente no funcionaba. De nueva cuenta, en ese entonces el especialista en maquinado me decía, pues es que es normal, porque todas las piezas que se fabrican tienen una variación. Entonces, pues es de esperar que a veces las piezas no encajen. Por eso hay que hacer estos procesos de ajuste. Ah, ok, pues sí, tiene razón, tiene sentido, porque cuando yo estaba en mi otro trabajo, tenía que hacer lo mismo. Ah, perfecto. Y el problema es que cuando íbamos a hacer la prueba de estos prototipos, pues ahí estábamos casi 36 o 48 horas previas a irnos a nuestras pruebas, ajustando todas estas piezas. Es decir, estábamos consumiendo tiempo de más en nuestra línea de ensamble. En el año 2008 empecé a trabajar para una compañía, una armadora automotriz transnacional aquí en México, y tuve la fortuna de ser seleccionado para implementar en la oficina técnica, o le llaman desarrollo técnico, de esta armadora aquí en México, de implementar el tema de análisis y gestión de tolerancias. Y entonces, pues dije, está perfecto, ¿no? Contemplaba un viaje a Alemania y empecé a aprender un software para calcular tolerancias. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando regreso a México, pues ya tenían toda una lista de problemas de la línea de ensamble, de la línea de producción, en donde las piezas no montaban y las piezas se estaban desperdiciando y había paros de línea. Y entonces, en ese momento, se me ocurrió ingenuamente preguntarle al coordinador de producción, oiga, Inge, pero pues si todas las piezas se tienen que ajustar de alguna forma, ¿no? Porque pues, son tantas que pues es imposible que las piezas ensamblen tan fácil y que quede, vamos, que una pieza ensamble con otra sin un ajuste. Esa era la escuela que yo traía. Pues se imaginarán la cara que puso este coordinador de producción. Entonces entendí que las tolerancias tienen una función y no es normal, bueno, mejor dicho, no es normal que tengamos que estar ajustando los productos, que tengamos que estar quitando material, torciendo piezas y demás para lograr nuestros ensambles. Es común, pero no es normal. Es decir, cuando eso sucedía, era cuando justamente la ingeniería de ese producto o de ese ensamble no era robusta. Y a partir de ese momento fue mi trabajo especificar de manera consciente, crítica y analítica las tolerancias en los componentes para que, si bien se presente desviación en la pieza a nivel individual, en el ensamble no ocurriera, para empezar, problemas de ajuste y que además el producto, en este caso el coche, se viera bien y bonito. Entonces, pues así sin querer llegué a esto. Ahí en esta armadora tuve la oportunidad de liderar más de 10 proyectos en donde definimos las tolerancias de componentes y de ensambles de carrocería, de interiores, y pues a partir de esto me fui dando cuenta de muchas cosas que necesitábamos saber como ingenieros y que muchas veces no aprendimos, o sea, de hecho casi nunca lo aprendimos en la escuela, pero peor aún, no existía información tampoco o no existía capacitación adecuada en el sector industrial. Yo tomé muchos cursos de GD&T porque lo primero que pensé fue, tolerancias, análisis de tolerancias, GD&T. Stack Up, o Tolerance Stack Up, GD&T. Y entonces llegaba con los instructores y me enseñaban las tablas de los controles geométricos, me enseñaban el bono de tolerancia y demás, pero siempre a partir de ejemplos.
Me decían, es que esa pieza tiene ese valor de tolerancia. Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿cómo pongo ese valor? O sea, ¿cómo sé que ese control de posición vale 1? ¿Por qué 1? ¿O cómo sé que esa tolerancia de tamaño es de más menos 0.2? ¿Por qué no más menos 0.3? Y la respuesta que me daban eran que eran especialistas en calidad y ojo, no es demeritar ni decir nada negativo. Al final, pues ellos en su rol o en su posición en la cadena me decían, bueno, es que esa información viene de ingeniería. Perfecto, es que, ¿qué crees? Yo soy de ingeniería y es mi trabajo y no sé cómo hacerlo. Por eso estoy en este curso. No, pues es que eso viene de otros productos a veces. Ok, entonces voy a preguntar cómo lo hicieron en otros productos y me decían, es que eso viene de antes. Es que eso viene de antes. Pero el problema, ese copy-paste de tolerancias, al final, a lo mejor sirvió para los otros productos, pero hoy en día yo tengo en producción un paro porque esa tolerancia no está sirviendo, porque el reporte de medición dice que la pieza está en especificación, pero no se puede montar, o porque se monta y queda chueca, o porque la holgura que forma con la otra pieza está muy cerrada, o está demasiado abierta. Entonces ese copy-paste no funciona. Es entonces cuando entra en juego o en rol el análisis de tolerancias. ¿Vale? Parte de mis actividades en esta ensambladora era trabajar mucho con las tolerancias de las piezas de compra. Al final, pues había que garantizar que las piezas de los proveedores pudieran ensamblar sin problemas con las piezas que fabricábamos en casa, piezas y ensambles. Si alguna vez alguno de ustedes ha estado en el sector automotriz o ha tenido que fabricar piezas para un producto, para un cliente, pues ya saben de qué se trata esto. Son eternos estira y afloja entre, perdón, son eternos estiros afloja en donde el cliente, a lo mejor el OEM, exige tolerancias muy cerradas, ¿sí? Que muchas veces parecen inverosímiles en comparación al proceso de manufactura del componente. Y por el otro lado tenemos a los colegas de manufactura o a los colegas proveedores que están solicitando todo lo contrario, tolerancias más holgadas, más abiertas. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, se hacía lo que nos decía el cliente, o mejor dicho, lo que quería la ensambladora, la planta en este caso. Y esto causaba grandes problemas a los colegas proveedores, porque con tal de poder seguir operando, ¿sí? Lo que hacían era que, pues, sale ya, te acepto el más menos 0.2 que me estás pidiendo, pero ya, libérame el dinero para empezar a fabricar o para terminar de liquidar el préstamo que pedí para mis herramientales. Y se iban con ese sabor, ese mal sabor de boca, y empezaban a gestionar un presupuesto que ya habían guardado ahí por abajo. ¿Por qué? Porque iban a tener que retrabajar piezas. Este tema en donde el OEM ganaba o se imponía sobre el proveedor, al final generaba un desgaste en la relación comercial. Ojo, chequen cómo a partir de algo técnico llegamos a una parte comercial. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el proveedor tenía que aceptar a regañadientes estas imposiciones, que las aceptaba únicamente para mantenerse operativo, empezaba a generar se creaba un ambiente de tensión en donde la información te la entregaban cuando querían, se empezaba a romper esta relación comercial, o empezaba el clásico de, pues, ¿sabes qué? No te voy a dar nada hasta que me lo autorice mi representante de ventas o mi representante comercial, ¿no? Y este tema era muy complicado. Y al final, pues el trabajo, en este caso saliéndonos un poquito, bueno, en este caso yo, saliéndome un poquito de mi posición como colaborador del OEM, era pues bueno, es que yo estoy aquí por un producto, mi trabajo como ingeniero es facilitar
el trabajo de mis colegas en manufactura y en ensamble y en calidad. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que el producto salga bien y a la primera. ¿Por qué? Porque ese es el negocio. Pero aquí el tema, ¿cuál es? Nuestro trabajo como ingenieros y principalmente como ingenieros en las áreas de diseño, desarrollo o como ustedes, como lo llamen en su organización, ¿sí? Es buscar la manera de alinear los requerimientos tan estrictos que muchas veces pueden tener nuestros clientes o nosotros mismos si somos parte de esos OEMs con los requerimientos holgados de nuestro proveedor. ¿Por qué? Ambos tienen razón. El cliente, ¿sí? Un Mazda, un Toyota, pongan aquí el nombre que ustedes gusten, tiene como objetivo que su producto se venda y funcione. Por eso es que a partir de esa necesidad te pide todo con la mayor precisión posible para asegurar ese objetivo. ¿Por qué? Porque si no, no vende. Por otro lado, el proveedor, pues obviamente te va a decir, ¿sabes qué? Pues es que si me pides tanta precisión, a lo mejor ni te la puedo dar, o sabes qué, las máquinas que tengo no me dan para eso. O peor aún, lo que estás pagando por este producto no alcanza para eso que pides. Y en el medio, al final, está el producto, en donde pues casi como niño entre papás peleándose, pues nomás está viendo de un lado al otro para ver en qué va a quedar. Y nosotros como ingenieros somos esos cuidadores de ese producto. Entonces, nuestras actividades deben de ser capaces o deben de permitir esta alineación entre la función del producto, que es lo que le importa al usuario, que es el que va a pagar el producto, que al final paga todo el proceso, con nuestras capacidades de manufactura y ensamble real. Ese es nuestro trabajo como ingenieros. Siempre tenemos que estar trabajando con esto. De ahí viene la frase. Una producción esbelta no puede o inicia con una ingeniería robusta, porque encontrar ese balance a veces es muy complicado. ¿Vale? Normalmente, siempre para lograr este balance, vamos a estarnos peleando al menos seguro con estos tres factores. Función, manufactura y costo. Ahora, obviamente queremos garantizar función, a lo mejor elevamos el costo de manufactura, ¿sí? Pero, pues eso tal vez ya no hace vendible al producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente el proceso de manufactura en el que tenemos que invertir para lograr esto no puede ser pagado por el costo final de nuestro producto. Por otro lado, si bajamos los costos de manufactura, afectamos la función y pues el producto tampoco va a ser viable, tampoco se va a vender. ¿Por qué? Porque pues va a generar mala reputación, va a generar rechazos, va a generar recalls, ¿no? En el sector automotriz, que es muy complicado. El tema aquí es que, al menos desde la perspectiva de función y ensamble, el elemento que tenemos para trabajar con este balance son las tolerancias de los componentes. Ese es el elemento técnico que nosotros podemos gestionar. ¿Vale? ¿Por qué? Muchas veces, no sé si esto también les ha pasado, espero que no. No sé cuántas veces escuché el clásico de, bueno, es que como no podemos definir tolerancias ahorita, pues vamos a esperar las primeras piezas, ¿no? Y ya a partir de esas primeras piezas medimos y definimos tolerancia. ¿Y qué creen? Llegaban las primeras piezas y justamente, no era un poste A, como mencionaba, pero miren, sí fue un poste B, ¿no? Imagínense, ahora ustedes como usuarios se acaban de comprar un coche nuevo sin importar el precio y se topan con un error de este tipo. Aquí, ¿cuál es el tema? Que aún y cuando en teoría el diseño se completaba en la etapa de manufactura, porque es lo único que pasa cuando hacemos esto, cuando esperamos las primeras piezas para definir tolerancias, los ajustes se tienen que hacer. Y de hecho, si se dan cuenta,
la empresa o nuestra organización aquí está perdiendo por dos, porque por un lado está fabricando con piezas que van a causar problemas, porque no hizo sus actividades respectivas de definición de tolerancias. Entonces tiene que, ya está produciendo errores y ahora los tiene que corregir. Entonces, este tema de esperar primeras piezas, pues no funciona, porque aún así se van a presentar problemas de montaje. Y tiene sentido. Una cosa es esperar a que las piezas sean fabricadas y la otra cosa es esperar a que esas piezas se puedan montar. Entonces son problemas diferentes. Ahora, ¿qué pasaba con esto? ¿Qué pasaba con esta situación? Muchas veces decían, ok, bueno, la pieza está mal o está mal en el ensamble, vamos al dibujo. Y nos topábamos con algo como esto. Una pregunta, ¿ustedes identifican qué pieza es? ¿O identifican algún dato relevante? No, está muy complicado. Está saturado, ¿no? Adelante. Perdón, disculpen, buenas tardes. Parece ser un microswitch, ¿no? De los... Parece. No, y trae engranes una válvula. Pareciera una válvula. Por aquí nos dice que hay un engrane, un cambio. Aquí nos da un plate. Pero, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Trae un chorro de información, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que se encuentran con dibujos así, llenos de dimensiones, que casi, me atrevo a hacer la analogía, nos están gritando información, pero no nos dicen nada? Por ejemplo, este dibujo podríamos pensar que es un dibujo de detalle. Sin embargo, ¿alguno de ustedes puede ver algún dato de tolerancia? No, hasta ahorita no. Entonces, pues no hay los Control Future Gauge, es los recuadritos con el símbolo de que se va a medir o a tomar como la true position o cosas así. No lo veo. Bueno, ahí veo una del diámetro que está ahí, pero así el hojita con el símbolo, las medidas, las tolerancias y los datums, no lo veo. De veras, no lo veo. No hay. No. ¿Están de acuerdo? Gracias. ¿Están de acuerdo que sí, tiene un chorro de información? Y seguro con esta información, si quisiéramos recrear este modelo en un ambiente 3D, es decir, generar nuestro modelo tridimensional, seguro podemos. El problema es que si esto es un dibujo para evaluar este ensamble o alguna de las piezas del ensamble, pues ¿nos funcionaría? ¿Nos serviría? La verdad es que no. Y desgraciadamente esta es la realidad de mucho de nuestra documentación técnica. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, ahora pasaba el dato contrario, o la situación contraria, perdón. Pasamos de un dibujo que nos escupía información así, que hasta nos cansaba de ver, ahora a tener cosas como esta. Y por ahí una nota perdida en donde nos decían esto: las dimensiones son obtenidas del modelo digital. Pregunta, el dibujo anterior, que tenía muchas dimensiones, pues técnicamente pues no, nada más nos servía para recrear el modelo en 3D, no nos servía para fabricar. ¿Este dibujo nos serviría para fabricar esta pieza? Tampoco. Y además ni siquiera dicen las unidades, si son en pulgadas o en milímetros o qué. No dice nada. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Por un lado, podemos tener muchas dimensiones e información, o poca o incluso nula información. El problema aquí no es tener o no tener la información,
El problema es que no hay información relevante para el ensamble y la inspección. Olvidémonos ahorita de la manufactura, ¿no? Porque técnicamente tampoco podríamos manufacturarlo. Pero si lo vemos desde la perspectiva de que estas piezas a lo mejor nos las entregó un proveedor y no están montando nuestro producto, y nosotros le entregamos estos dibujos o permitimos que nos entregara esto, pues realmente no nos está ayudando, no nos está sirviendo de nada. Ya que al final, no importa si tienes un lienzo lleno de cotas y demás, si no tienes tolerancias, si no tienes tolerado geométrico y dimensional, no puedes hablar de ensamble y de inspección. Ya ni de decir ni hablar de un dibujo así, ¿no? O sea, esto de plano, no funciona. El tema es que sigue siendo una realidad. Esto sigue presentándose mucho en la industria. Entonces, sin esa información para la función, pues no se podía. Es más, muchas veces ni siquiera había dibujos, ¿no? Porque eran piezas muy pequeñas, o porque eran parte de otro subensamble, o porque forman parte de un black box, pero pues ese black box no tiene esa información indicada. Entonces, pues también el no tener esta información, pues es un problema. ¿Y qué era lo que sucedía? Juntas interminables con compras, con el proveedor, con el director de calidad, con todos los coordinadores de producción, con la gente de desarrollo, peleándose, discutiendo, y al final, pues llegaba el director, ¿no? Y entonces nos preguntaba, bueno, ¿cuál es el problema? Hay dibujos. Ok, sí había un dibujo, pero no sirve. Ok, no sirve, ¿por qué? Porque le falta información. Bueno, a este dibujo, ¿por qué le falta información? Ah, porque no se analizó el componente o ensamble de forma adecuada. No tuvo su ingeniería adecuada o su ingeniería robusta. Bueno, ¿cuál creen ustedes que sería la pregunta que nos haría nuestro director o nuestro jefe directo? ¿Se puede corregir? Pregunta, ¿se puede corregir esto? O sea, ahorita ya definimos que a partir de dos dibujos que están diametralmente opuestos pero presentan el mismo problema, ¿sí? Ya dijimos que pues no se analizó el componente de forma adecuada. Y nos preguntan, ¿esto se puede corregir? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos o no Sí podemos se puede corregir? corregir, pero sí se puede, pero necesitas mucha ingeniería inversa, ¿no? Ok, se puede corregir, pero se necesita ingeniería inversa. ¿Alguien más? ¿Cuál es la respuesta normal o la más común? Tan solo hay que colocar una tolerancia, tan solo hay que colocar una dimensión, tan solo hay que agregar una nota. Estábamos en que si se puede corregir esto y ya dijimos que sí, sí se puede. Quedamos que es un error en un dibujo, ay ya se me pasó. El problema no es ese. El problema es que ese cambio en un dibujo, que a nosotros en ingeniería nos toma simplemente 5 minutos abrir el dibujo, cambiar el error, salvarlo y volverlo a subir a la base de datos, es lo que nos toma. En manufactura tiene un costo. En manufactura implica a veces hacer un cambio en el proceso de manufactura o actualización de una carpeta PPAP, ¿sí? Y ya con eso nos estamos metiendo a lo mejor otra vez con el proceso de manufactura, con AMEFs de producto o de proceso, planes de control, etcétera. Entonces, no es tan solo colocar una tolerancia, no es tan solo colocar una dimensión. Estamos afectando a toda la cadena, ¿vale? Veamos un ejemplo de esto. ¿Alguna duda o comentario? ¿Hasta aquí? No, Vale. Les quiero compartir esta estadística. Esta la hice con datos del 2022 sobre el sector automotriz porque fue en donde sobre este año encontré más consistencia. Pero en México, sí, en el año 2022
se fabricaron 3.3 millones de vehículos ligeros. En promedio, un vehículo puede tener 80,000 piezas. En promedio, ¿no? Hay quienes tienen menos, quienes tienen más, bueno, vehículos que tienen más, pero en promedio son 80,000 piezas. Si nosotros sacamos un valor promedio de cuántas piezas se ensamblaron en 2022 en México, tendríamos esta cantidad, 264,000 millones de piezas. En el estado de Puebla, resulta que el 14 o mejor dicho, en el estado de Puebla se fabricaron 14.5% de estos 3.3 millones, es decir, de estos 3.3 millones de vehículos ligeros. Eso significa que al menos en el año 2022, aquí en Puebla se fabricaron casi 480,000 vehículos ligeros, ¿sí? Eso significa que aquí en Puebla se ensamblaron casi 38,376 millones de piezas. Y esto es muy importante porque forma, al menos la industria automotriz en el 2022, para Puebla era el 43% de su Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el problema? Actualmente, los procesos de desarrollo de producto y de arranque constan de las siguientes etapas. Lo esperado que es, vamos a tener un área de desarrollo que hace la ingeniería, que tiene como entregable información técnica para que los colegas encargados del diseño de manufactura y puesta en marcha de todos los sistemas productivos puedan dar toda esa maquinaria y puedan empezar a fabricar piezas que sí o sí se ensamblen. ¿Por qué? Porque al final, ¿sí?, deben de tener tienen como entregable un proceso robusto, es decir, tienen un proceso de manufactura que garantiza una variación consistente y controlada de todas las piezas que fabrican. ¿Para qué? Para que cuando entren a producción, las piezas se puedan armar sin ningún problema. Eso es el ideal, el debe, el nice to have. En la realidad, ¿cuál es? Otra vez, ¿qué pasa cuando nosotros nos retrasamos en nuestra actividad de desarrollo? ¿Sí? Lo checamos con las primeras piezas. Pues entonces le estamos quitando esa parte, le estamos quitando ese tiempo a nuestros colegas de arranque. Por experiencia, me gustaría saber si ustedes han vivido algo diferente, al menos en el sector automotriz. El OEM es dueño del desarrollo y de la producción, y los proveedores son dueños de los arranques. Entonces, imagínense, por aquí nos están quitando tiempo. Yo, en mi vida, desde 2009 que estoy en el sector, 2008 que estoy en el sector automotriz, una sola vez vi un retraso en un arranque de producción. Una sola vez en casi ya 17 años. De ahí en fuera, se entregan piezas el día que se arranca la producción. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí le quitamos ese espacio de trabajo a nuestros colegas proveedores, y pues ellos tienen que entregar piezas el día de la SOP, o SOP significa Start of Production, ¿sí? Ellos tienen que entregar piezas ese día, pero como no han tenido el tiempo suficiente, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a sacar y lo que tienen, en el mejor de los casos, lo envían a producción, y si todo sale bien, ensambló. Pero muchas veces lo que sucede es que pues empiezan a retrabajar, hasta que logran ese proceso robusto y ya te entregan piezas en orden, pero pues ya pasada el inicio de producción. ¿Cuál es el problema con esto? El problema empieza desde el desarrollo. Si nosotros como ingenieros no hacemos las actividades, hablando ya de tolerancias, no hacemos nuestros análisis en el momento y como se debe, empezamos a generar estos retrasos. ¿Y esto por qué se da? Pues porque al final las piezas se desarrollan, pero no se desarrollan por completo. ¿Por qué? Porque lo vamos a checar con las primeras piezas. Y si las primeras piezas salen mal, entonces ¿qué hacemos? ¿Vamos a cambiar todo el diseño? No, pues no se cambia la manufactura. Entonces, pues, seguimos estando igual, ¿no? Entonces, esto da lugar, además, que se ocupen muchos prototipos, ¿sí?, para tratar de asegurar el montaje.
¿sí? Porque es que sabes que calcular una tolerancia es muy complicado porque nuestro producto tiene muchas piezas, ya viste, tiene 80,000 piezas. Por eso vamos a probar con prototipos. Ah, ok, está bien. Pero un prototipo, ¿alguna vez han mandado hacer ustedes un prototipo? No, no, en la fábrica donde trabajo los mandan a hacer, Ujú. son carísimos. Bastante. Sí, Pregunta, ¿sabes cuáles son las características que le piden al prototipo? no. Ok, ¿alguien sabe cuáles son las características dimensionales de los prototipos? ¿Será que tendrán que ser casi puros Nominales. números nominales en sus Sí, medidas? Es es correcto. correcto. Casi te lo piden en nominal. De hecho, muchas veces, muchos prototipos, de hecho de los más populares son, por ejemplo, en fibra de carbono para piezas de carrocería. Los fabricantes de los prototipos te dicen, sabes que yo te doy una precisión de más o menos 0.2 milímetros, parejo. No, hombre, excelente, vamos a trabajar con ese prototipo. Pero ahí viene una pequeña incongruencia. ¿Por qué? Porque ocupan piezas que están casi en nominal para validar el diseño. Pregunta, ¿un producto, una vez que es fabricado, alguna vez va a estar en su condición nominal? Muy rara vez. No lo creo. Por probabilidad, podríamos decir que sí, existe, ¿no? Pero es muy raro. Entonces, ¿qué sentido tiene probar prototipos o utilizar prototipos para probar condiciones de función en donde sabemos que per se va a existir variación? Replanteo el comentario, porque no es lo adecuado. El utilizar prototipos para validar variación no funciona, porque el prototipo, por definición, tiene muy poca desviación dimensional, muy poca variación, tiene tolerancias muy cerradas. En la realidad no va a pasar así. Imagínense, este es un caso real. Una fascia fabricada en fibra de carbono con una tolerancia de más o menos 0.2 sobre todos sus átomos. Es una pieza excelente. Yo jamás conocí una fascia en los casi 20 proyectos que he desarrollado que tenga esa tolerancia de 0.2. Nunca la he visto. Y entonces pretender que con prototipos vamos a validar la producción es un error. ¿Por qué? Porque muchas veces parece muy apabullante el tema del desarrollo de la ingeniería adecuada para lograr esos cálculos. Y ojo, sí lo es, pero ya existen herramientas, existen métodos, existe capacitación para que nos ayude a determinar todo eso. Y al final, lo que pasa con esto es el clásico liberación a prueba y error. Esto que estamos describiendo aquí, es el problema con este proceso de desarrollo y arranque, en donde posponemos el tema de la desviación dimensional y la definición de tolerancias hasta que tengamos primeras piezas. Sin embargo, pues todo esto tiene un costo. Repito, ¿sí? Imagínense, ustedes se acaban de comprar un coche y de repente, o el producto que ustedes quieran, y les sale chueco, ¿no? Con estos errores. Esto las empresas lo saben y de hecho por eso es que programan muchas actividades de ajuste. Pero vamos a ponerle números, porque sí, el tema de decir, es que cuesta en la manufactura, lo hemos escuchado tanto que muchas veces ya lo trivializamos, a veces no somos conscientes de lo que realmente cuesta. Entonces, imagínense un escenario optimista, en donde un vehículo que estamos fabricando requiera tan solo 15 ajustes. Repito, es algo muy optimista. 15 ajustes. Si esos 15 ajustes los multiplicamos por la producción anual de autos que al menos tuvimos en ese año, ¿sí? Y solo en Puebla,
¿sí? Es decir, 479,000 autos, ¿sí? Pues vamos haciendo la multiplicación. Sin embargo, hay otro factor que no hemos mencionado. Ok, sí cuesta. ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, hay muchas empresas, yo creo que ustedes también han escuchado de ellas, que se dedican a hacer retrabajos, ¿sí? O sea, te ponen al personal para que tú no ocupes a tu personal de línea en arreglar eso. Llegan estas personas, te ayudan a arreglar esos ajustes o esas reparaciones, etcétera, ¿sí? Ojo, no estamos metiéndonos en temas de líneas de ensamble, que lo vamos a ver más adelante, pero sí, una cuenta rápida. Imagínense que por cada ajuste, esta empresa cobre 50 centavos de dólar o medio dólar. Ahora sí, hagamos la multiplicación. Estos 15 ajustes representarían básicamente que en el estado de Puebla, al menos en el 2022, si por cada auto se hubieran hecho tan solo 15 ajustes a este precio, se gastaron casi 3.6 millones de dólares en actividades que no aportan valor. 3.6 millones de dólares para corregir este tipo de errores. Entonces, pues es algo. Los errores de verdad tienen un costo. Y ahora, hemos hablado mucho sobre la organización y sobre las empresas y sobre los equipos. Está bien. Ahora vamos a hablar de nosotros como especialistas. ¿Quién creen que paguen estos 3.6 millones de dólares? Recuerden, entonces, ese es el problema que vamos a aprender a resolver de poco en este curso.